Bueno, vamos a seguir hablando de esta serie que Dios me ha confiado y hoy quiero compartir el capítulo 48 de esta serie. 48 capítulos hablando de viviendo desde la mente de Cristo. Amén. Una de las cosas que hoy todavía mantiene esclavo y preso a las personas es su manera de pensar. Y hoy Dios quiere traer libertad a cada uno de ustedes a través de la palabra y de los pensamientos. Amén. Gloria al Señor. Diga, los pensamientos de Dios son poderosos, pero los pensamientos humanos te llevan al fracaso. Amén. Nosotros antes de ser seres humanos somos hijos. Hijos de Dios. Hijos del Padre por excelencia. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Vamos a ver qué es lo que Dios nos ha dado a todos nosotros que somos sus hijos. Vamos a ver lo que Dios nos ha dado. Y dice acá la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una de las cosas que Dios nos ha dado a usted y a mí como regalo es un dominio propio. Diga, un dominio propio. El dominio propio es la fuerza de Dios en el hombre. Amén. El dominio propio es la fuerza de Dios en el hombre. Nosotros, Dios nos ha dado algo que se llama carácter. El carácter tiene que ver con lo que yo hago. El dominio propio tiene que ver con lo que Dios activa a través de mí. Amén. O sea, yo no puedo tener un resultado de dominio propio si yo no tengo carácter. ¿Sí? Cuando yo activo el carácter, entonces se manifiesta el dominio propio que viene de parte de Dios. Amén. Por eso cuando uno quiere por ahí errar el blanco, ¿sí? Viene el dominio propio cuando tú usas el carácter, ¿sí? Se activa el dominio propio. O sea, en el caso de los hombres o de las mujeres, ¿sí? Uno mira, por ejemplo, una mujer que no es la suya, ¿sí? Entonces uno tiene carácter y uno, como tiene carácter, dice, no debo hacer eso. Entonces se activa el dominio propio. ¿Sí? Y es lo que te lleva a avanzar, a crecer, a desarrollar los talentos que Dios ha colocado en tu vida. Amén. Cuando yo pongo el carácter, Dios activa el dominio propio. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 25, 28. Dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, ¿cómo es una ciudad derribada y sin muro? Está expuesta, está desprotegida, no hay protección. ¿Sí? Por eso cuando nosotros nos mantenemos dentro de la cobertura de Dios es por nuestro propio bienestar. Cuando Dios nos dice a nosotros, oye, no camine por este lado, es por aquí, es por tu propio bienestar. No es que Dios te quiera prohibir, porque muchas veces el cristianismo lo ha visto así. No, es que Dios prohíbe muchas cosas y muchas leyes y mucho no sé qué. No, las leyes se ponen por tu propio bienestar. Amén. Ustedes miren, Dios le puso límite al mar. Y gracias a ese límite, el mar no daña. Ahora, cuando el mar se sale de sus límites, provoca caos, provoca daño. Cuando el río se sale de sus límites, trae daño. ¿Sí o no? ¿O no lo hemos visto una y otra vez? Cada vez que las cosas se salen de sus límites, daña. Cada vez que el sol se sale de sus límites, daña. ¿Sí? Cada vez que el frío se sale de sus límites, daña. O sea, todo lo que tiene un orden establecido por Dios y se mantiene dentro de ese orden, se mantiene sano, saludable y es hasta beneficioso. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros cuando nosotros nos mantenemos dentro de los parámetros de la palabra, dentro de lo que Dios, los principios que Dios nos ha confiado. Nos va a mantener protegidos. O no, cuando usted, por ejemplo, le dice a su hijo, oye, mira, no me salga hasta las tantas de la mañana. Llégame a casa pronto. ¿Sí? ¿Qué usted está haciendo? Le está poniendo límite, pero a su vez lo está protegiendo. Amén.
En una ocasión había un chico que sano, no se metía con nadie, una persona buena, pero se metió en una discoteca. Se armó un lío y le rompieron una botella y le bandearon el brazo desde aquí hasta aquí. Una persona tranquilita. No era con él el problema, pero estaba donde no tenía que estar. ¿Sí me entiende? Entonces lo más importante es uno mantenerse bajo la cobertura del Padre. Amén. Vamos a ir a Josué, capítulo 1, verso 5. Una de las cosas que Dios nos dice a cada uno de nosotros, porque la palabra se repite con el tiempo. Fue para Josué, pero hoy es para nosotros estas palabras. Mire lo que dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios. No te dejaré. A veces nosotros, ¿cuántos de ustedes se han sentido abandonados? Hay momentos en el cual nos hemos sentido abandonados y eso tiene que ver con el sentimiento que hay en nuestra humanidad. Pero hay una palabra que está por encima del sentimiento, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú abandonas el sentimiento y te une a la palabra, entonces tú te mantienes fuerte, como vamos a ver ahora. Entonces sigue diciendo lo que Dios le dice a Josué, nunca te desampararé. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Dígale que está a su lado, esfuérzate y sé valiente. Amén. Tenemos que esforzarnos. No se puede tener resultado si nosotros no tenemos esfuerzo, si no nos esforzamos. Amén. Sigue diciendo, porque tú repartirás a todo este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente, vuelve y les repite. Y bueno, y se sigue repitiendo, solamente le voy a leer hasta el 7, pero se sigue repitiendo estas palabras del esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé muy. Ahora le agrega la palabra muy valiente. Antes le dice esfuérzate y sé valiente. Ahora le repite, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuánto valiente hay acá? Aleluya. Qué bueno. Es a lo que Dios nos manda, a ser valiente y esforzado. ¿Sí? Podemos ser valientes pero no esforzados, entonces tiene que haber equilibrio, valentía y esfuerzo. Mucha gente tiene valentía pero no tiene esfuerzo, entonces no es compatible. Un principio no funciona sin el otro, van de la mano, esfuerzo y valentía. Aleluya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Amén. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cómo se renuevan nuestras fuerzas? Cuando a veces, porque nos manda a esforzarnos, pero hay momentos en el cual uno está sin fuerza, ¿no? Está ahí como abatido, decaído por causa de la circunstancia, por causa de la economía, por causa de los problemas matrimoniales o los problemas con los hijos. ¿Cómo nosotros renovamos nuestras fuerzas? Aleluya. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Número 1, ponga así. Las fuerzas se renuevan a través del esfuerzo. Una ciencia. Y ahora lo van a entender un poquito más. Miren, las fuerzas se renuevan a través del esfuerzo. Cuando usted agarra una pesa y empieza a levantar peso que le cuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por la repetición del esfuerzo, ¿qué hace el músculo? Se fortalece, nace más fuerte, ¿sí? Y cuando tú no podías levantar una pesa de 10 kilos, pero empezaste con 5, ahora puedes levantar una de 10, pero la de 5 te queda liviana. ¿Por qué? Porque te has esforzado. Amén. Y de
de 10 pasa a la de 25. ¿Por qué? Porque te esfuerzas. Y ese esfuerzo trae un resultado. Amén. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 29. Vamos a ver lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando? Sí. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Él da esfuerzo al cansado. Oiga bien, Él da, imagínense, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. A ver cómo se come eso. Da esfuerzo al que está cansado. ¿No? ¿Qué Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, yo no sé cuál será la situación que tú estás viviendo hoy, pero Dios te dice, esfuérzate aunque estés cansado, para que puedas recobrar nuevas fuerzas. Puedes trascender en medio de las debilidades, en medio de las circunstancias, allí cuando el corazón, siento como corazones acá acongojados, ¿sí? Y Dios quiere libertarte en esta mañana. Por eso te habla del esfuerzo. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Él lo hace. Ahora, para yo poder recibir fuerza cuando no tengo ninguna, yo tengo que estar conectado al Padre, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no estoy conectado al Padre, por mucho que yo me esfuerce, no tengo resultado. ¿Qué dijo Jesús? Separado de mí, nada puedo hacer. Yo tengo que permanecer conectado a la voz del Padre, a la presencia de Dios. ¿Y cómo me mantengo conectado? Cada vez que yo escucho la enseñanza de cada domingo, renuevo las fuerzas para poder tener éxito en la semana. Y yo agradezco tanto el esfuerzo que todos ustedes han sacado la mañana para venir a escuchar la palabra de Dios. Pero estas palabras le van a dar fuerza para vencer la circunstancia que vamos a enfrentar en la semana que viene. Amén. Vamos a saber qué hacer en medio de la circunstancia. Porque la palabra de Dios no es para solamente recibirla el domingo, no, es para ponerla en práctica en la semana. Bueno, a ver, ¿de qué se me enseñó el domingo pasado? Ahora me encuentro en esta situación. ¿Cómo activo el principio que yo recibí el domingo? Entonces, si me siento sin fuerza, ahora me voy a esforzar en la presencia de Dios. Buscando su palabra, leyendo sus principios y aceptándolo. Porque muchas veces nosotros recibimos el principio, pero no lo aceptamos. Hay palabras que se escuchan, pero no se reciben. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra, pero recibirla para poder ponerla por obra. Amén. Yo no puedo, como siempre digo, no puedo tener resultado diferente haciendo lo mismo. Si yo quiero algo diferente, tengo que hacer algo distinto, algo diferente. Si mi vida ha sido una vida de fracaso, de circunstancia, se puede cambiar eso. Porque a lo mejor es que no he estado tomando decisiones correctas y Dios quiere que yo tome decisiones correctas. Amén. Y es algo personal. Amén. Gloria al Señor. Anote esto, por favor. Dios no solamente le daba bueno, primero vamos a leer a Joel capítulo 3, ahora le digo la nota. Joel capítulo 3, versículo 10. Joel capítulo 3, verso 10, dice así: forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, wow. Cuando estoy débil, ¿qué tengo que decir? Soy fuerte. ¿Por qué? Porque en las palabras hay un poder. Pero quiero que note que Dios le estaba hablando a campesinos y le estaba cambiando no solamente las armas, sino también la mentalidad. Por eso le estoy hablando sobre tener a la mente de Cristo. Porque si Dios me manda a cambiar las armas, también tengo que cambiar la mentalidad.
Dios no quiere que usted y yo tengamos una mentalidad de fracaso, sino una mentalidad de éxito. Una mentalidad de abundancia, una mentalidad de bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que tú piensas lo atraes. Amén. Por eso hay una fe pervertida. Cuando usted piensa lo contrario a lo bueno, también se activa, porque esa es una fe pervertida. Eso es una fe también. Cuando usted, ¿sabe? Como la mujer es celosa, ¿vio? Empiezan a imaginarse la película del esposo con otro, tal, o del esposo celoso. ¿Sí? Empiezan a imaginarse algo que no es real, pero como lo piensan tanto, entonces le dan vida con sus pensamientos. Amén. Y eso destruye las familias, destruye los matrimonios. O sea, uno tiene que aprender a tener confianza. Diga, tengo que aprender a tener confianza. ¿Por qué a veces se levantan los celos? Porque no sabe quién eres. Cuando tú sabes quién eres, no tienes por qué tener celos, porque tú vales. Amén. No hay nadie como tú. Diga, no hay nadie como yo. Por eso no me voy a comparar con nadie. Aleluya. Aleluya. Entonces, ahora sí va la nota. Dios no solamente le estaba cambiando las armas o las herramientas, sino también la mentalidad a su pueblo. Él no solamente le estaba cambiando la herramienta. Acuérdense que eran campesinos que estaban transformando sus hoces ahora en armas. ¿Sí? Ahora Jesús nos dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué son esas fortalezas? Esas fortalezas son mentalidades erradas y equivocadas de que yo no puedo alcanzar algo cuando Dios dice que sí puedo. Que yo no puedo tener algo cuando Dios dice que sí puedo. Cuando Dios dice, te pertenece este trabajo, créelo, es tuyo. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar la mentalidad de fracaso por una mentalidad de éxito, de bendición, de avance continuo. La palabra no dice en vano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él, solo no. Y mucha gente quiere hacer cosas sin Cristo, por eso no le funciona. Y tiene que haber una convicción en el corazón. Diga, una convicción en el corazón. Porque no es tener el intelecto de conocer ciertos principios. ¿Sabe cuántas personas, cuántos cristianos tienen teología, pero luego no tienen éxito en el llamado? ¿Por qué? Porque solamente se están basando en su intelecto natural cuando están desechando la revelación espiritual que el Padre te está ofreciendo para tener crecimiento, para tener avance. Amén. Y no digo que está mal el hecho de estudiar la palabra, de estudiar teología, está muy bien. Pero lo más importante es tu relación con el Espíritu Santo. De ahí viene tu éxito y tu bendición. Esa conexión profunda con el Padre. Amén. Número 2. Todos necesitamos fuerza mental y espiritual para enfrentar la vida. Todos necesitamos fuerza mental y espiritual para enfrentar la vida. La fuerza emocional para poder dirigir mis pensamientos correctamente y desechar todo lo que me perjudique. La fuerza espiritual es lo que mantiene conectado a Dios. La fuerza espiritual es lo que te mantiene conectado a Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos se han sentido frustrados por alguna situación? ¿Sí? Levante la mano sin miedo. ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido frustrados por una situación? Bueno, todos, yo también. Ahora le voy a decir lo que yo he aprendido de esto. Aleluya. Anote, la frustración no es para abandonar, sino para cambiar la forma de hacer las cosas.
Cuando tú te sientes frustrado por algo porque estás creyendo o queriendo hacer algo y no te sale, significa, o sea, muchas veces la tendencia es querer abandonar lo que estás creyendo. Abandonar los estudios, abandonar el trabajo, abandonar la empresa, abandonar el proyecto, abandonar la relación, abandonar el encuentro. ¿Sí? Pero no se trata de abandonar porque te sientes frustrado. Esta frustración lo que te está indicando es que tiene que hacer un cambio. Porque la forma en la que lo estás haciendo no es la forma correcta. La frustración no es algo de mal. No es algo malo. Es una alerta que te indica que tiene que hacer un cambio. Es una alerta que te está indicando que no es el camino correcto el que estás tomando. Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Y la mujer. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Hay otro texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué significa el temor a Jehová? ¿Es tenerle miedo? No, es tenerle un temor reverente, un respeto. A eso se refiere la palabra cuando habla del temor de Dios, le habla de tenerle un respeto. Amén. Es como el hijo que va a casa de su padre y como él sabe que a su padre no le gusta que haga ciertas cosas, pues por respeto no lo hace. ¿Cuántos hijos hay acá? Entonces, por respeto a tu padre, no deberías hacer ciertas cosas. Entonces, hablando sobre la sabiduría, dice, bienaventurado o supremamente bendecido, es lo que significa bienaventurado, supremamente bendecido el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Amén. La sabiduría es el conocimiento que yo recibo y la inteligencia es el cómo lo aplico. Amén. Es el cómo yo aplico lo que aprendo. Aleluya. Entonces dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Entonces, pues si quiere anotar, la inteligencia también se refiere a la capacidad cognitiva de comprender y resolver problemas. Mientras que la sabiduría se refiere a la capacidad de tomar buenas decisiones. Amén. O sea, Dios te da la sabiduría para que tomes buenas decisiones. Amén. Y la sabiduría realmente tiene que ver también con traer libertad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. ¿Sí me entiende? Y Dios nos da la posibilidad de elegir entre muchas opciones. Si yo, por ejemplo, le digo a usted, mire, es obligatorio salir por esa puerta, yo no le estoy dando opción porque realmente es obligatorio, no tiene otra salida. Sin embargo, cuando Dios te dice, hay que hacer este principio, pero tú puedes elegir entre muchas opciones. Pero una de esas opciones es una sola puerta que abre la llave correcta. Y es el poder de la obediencia. Porque Dios ha puesto la capacidad en ti para decidir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Amén. Diga, Dios me ha dado la habilidad de decidir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque es lo que Dios ofrece. En Él no hay maldad. Muchas personas han errado el blanco pensando de que Dios le ha mandado una enfermedad. Pero el diablo es quien ha mandado la enfermedad. Pero culpan a Dios. Muchas personas han culpado a Dios por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Pero Dios no tiene la culpa. ¿Sí me entiende? No, Dios es un Padre bueno. Y si nosotros
dice la palabra, siendo malo, mal instruidos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre de las luces, que somos todos nosotros. Amén. Entonces nunca tengamos en el pensamiento de que Dios te manda un mal. No, Dios me ha mandado esta enfermedad para que aprenda. Es un pensamiento diabólico. ¿Usted le haría un daño a su hijo para que aprenda? No, si usted no lo hace, ¿por qué pensar de que Dios, que es más bueno que nosotros, lo va a hacer? O sea, ¿me están entendiendo? Cómo el diablo muchas veces troncha la mente para que pensemos mal de aquel que no provoca lo malo. Y una de las cosas que a mí me duele, ¿no? Me duele cuando juzgan a alguien injustamente. Tiene que ser terrible. ¿Y saben la cantidad de personas que han estado presas sin haber cometido un delito? Hay que ponerse en el pellejo de esa persona. Que te juzguen sin tener culpa. Es desastroso. Ser inocente y que te culpen de algo. Entonces, ¿cómo Dios se sentirá cuando hay ciertas acusaciones de que Él provoca algo cuando Él no lo está haciendo? O sea, tenemos que crecer en sabiduría, de saber de que Dios es un Padre bueno y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hebreo capítulo 11, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas y sacaron fuerza. ¿De dónde? Entonces de la debilidad también se saca fuerza. Hay un refrán que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces la debilidad que hoy tú estás viviendo, Dios quiere transformarla en tu fortaleza. Yo no sé cuál es la debilidad que tú tienes, pero Dios quiere transformar en esta mañana esa debilidad en una fortaleza tuya. Amén. Sé fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú pases ese camino, vas a enseñar a otros a mostrarle a cómo se hace. Por eso Dios quiere que te haga fuerza en medio de la debilidad. Hazte fuerte cada día más. Oiga bien lo que digo, hazte fuerte. No estoy diciendo Dios te va a hacer fuerte. Hazte fuerte. Y no es porque estoy diciendo que lo vamos a hacer sin Dios. No, es porque Dios nos ha dado la capacidad y la habilidad para hacernos fuerza. Para hacernos fuertes. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente está esperando a que Dios haga algo, pero ellos no quieren hacer nada. Por eso le estoy diciendo, hazte fuerte. ¿O lo vemos? Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo a Josué. Si Dios lo iba a hacer, lo tenía que hacer Josué. Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no dice que Dios va a hacer. No, dijo que Josué tenía que hacer algo. La mayoría de cristianos tiene problemas para tener resultados porque está esperando que Dios haga algo que ellos tienen que hacer. Dios ya hizo su parte, iglesia. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. Obviamente con Él, pero haciendo tú lo que tienes que hacer. ¿Me están entendiendo? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Dios le dijo a Josué, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Pero si Josué no se mueve, Dios no va. Amén. Si Josué no se mueve, Dios no va. Lo que te estoy diciendo en esta mañana, iglesia, es que si tú no haces, Dios no puede hacer. Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero si tú no impones mano sobre los enfermos, no van a recibir sanidad. Si tú no crees que tienes el poder en tus manos para orar por las personas, no va a suceder nada. Si tú no crees que tienes el poder de incremento dentro de ti, no va a funcionar.
Y todos tenemos ese poder dentro de cada uno de nosotros. El poder de multiplicación está dentro de cada uno de nosotros. Amén. Desde el principio Dios te lo dio, pero mucha gente lo olvidó. Y hoy te quiero traer a memoria. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 28. Si usted no sabe dónde está Génesis, entonces me dice para yo orar por usted. Dice acá Génesis capítulo 1, 28. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, ese poder de multiplicación está dentro de ti. Oiga bien, si los árboles todavía siguen teniendo la habilidad de reproducción y multiplicación, usted también los tiene dentro de usted. Para poder multiplicar todo lo que tienes en tu mano. Porque Dios te ha dado esa habilidad. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. En otras palabras, Dios te dio poder y autoridad en la tierra. Amén. Pastor, pero el hombre perdió ese poder por el pecado. Es verdad, pero también Cristo lo volvió a restablecer para que tú lo disfrutes. Amén. Adán lo perdió, pero Cristo lo recuperó para ti. Mateo capítulo 28, verso 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad, potestad significa autoridad, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora Jesús le dice a los discípulos, por tanto, id. O sea, ese poder y la autoridad que recibió en los cielos y en la tierra se lo dio a la iglesia. Cristo pagó para ti, para que tú disfrutes de ese poder y esa autoridad en la tierra. Nosotros tenemos que ser reconocidos aún en el infierno. Si en el infierno no se habla de ti, vas por mal camino. Y usted dirá, pastor, en el infierno se debería hablar en el cielo. En el infierno también se tiene que hablar. ¿Que no me creen? Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan el versículo donde dice, a Jesús conozco? ¿Quién estaba hablando? Y sé quién es Pablo. ¿Eran endemoniados? Los demonios sabían que se estaba hablando de Jesucristo, porque habían hombres ungidos sobre la tierra. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a esto no lo conozco. De esto no se está hablando allá abajo. Y le pegaron tremenda paliza. Tiene que ser reconocido en los cielos y en la tierra, aún en el infierno. Aleluya. Diga, ¿se va a hablar de mí? Se va a hablar de mí. En todos lados. En todos lados. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde está el pianista? Me escapó. Aleluya. Número 3. Cuando nos conectamos con Dios, tendremos nuevas fuerzas. Salmo capítulo 92, verso 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Una de las habilidades que tiene el búfalo es que cuando se siente amenazado, él de su joroba desata aceite y el enemigo no puede tocarle porque resbala. Amén. Y Dios dice que Él pondrá nuevas fuerzas, pero para tener esas nuevas fuerzas y aumentará, dice, aumentará mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La unción del Espíritu Santo te libera de los ataques del enemigo. Por eso tenemos que permanecer conectados a la presencia del Espíritu Santo. Él es tu ayudador. Recuerda, Él es
tu ayudador. Él es tu ayudador. Si yo le digo a alguien, oye, necesito que me ayude a bajar este púlpito, yo tengo que hacer algo. O sea, yo no le puedo decir, ayúdame a bajar el púlpito y yo quedarme acá. Si yo estoy pidiendo ayuda, yo voy a hacer mi parte. Y la persona a la que le pido la ayuda va a hacer la suya. Él es tu ayudador. Por eso cuando te sientas solo, sola, clama a Él. Conéctate a su presencia. Cuando te sientas angustiado, afligido por las adversidades de este mundo, conéctate a la presencia de Dios y disfruta de ese momento con el Espíritu Santo. De corazón. Así como el dar, como le decía al principio, tiene que ser un dar de corazón. Mi búsqueda a Dios y estar en su presencia tiene que ser con el corazón. ¿Sabe que yo he notado que muchas veces hay oraciones que son intelectuales? ¿Por qué? Porque hemos escuchado a alguien orar de esa manera y oramos de la misma manera que hemos escuchado, pero no es porque sale del corazón, sale de la mentalidad. Porque hemos aprendido así. Pero nuestra oración tiene que salir del corazón conectado al Padre, aunque quizás inicie de una manera como hemos aprendido. Pero tiene que llegar el momento en que esa unción me conecta a la voz del Padre y yo le expreso en cómo me siento. Yo le expreso cómo estoy. En vez de expresarle al vecino, a la vecina, exprésaselo a Dios. Porque su palabra dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracia. No dice delante del vecino, sean conocidas delante de Dios. Filipenses capítulo 4 verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Yo no digo que está mal expresarle a una persona que te puede ayudar, a alguien líder. Sí, ahora voy, espera. Yo no digo que no haya que expresarle a alguien que está allá arriba, ¿sí?, a un líder, tu situación. Pero antes del líder, primero ve a Dios. Y después va a donde el líder, buscar un consejo. Está bien. Ahora, no a cualquier persona. La iglesia por años ha cometido el error de que alguien está pasando una enfermedad y le dicen al pastor: pastor, para que le diga ahí a toda la iglesia que fulana de tal tiene un cáncer, para que oremos todo. ¿Sabe lo que hace eso? Ensancha el problema. Usted dice: pastor, ¿y no se hace así? No se hace así. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay gente de fe y hay gente que no son de fe, o que tienen poca fe, vamos a ponerlo así, porque todos tenemos fe, que tienen poca fe. Entonces, unos van a creer contigo esa oración, pero otros van a decir: ay, pobrecito, ay Dios, se va a morir. Entonces están usando una fe al revés. En vez de ser una ayuda, se están convirtiendo en una oposición. Por eso cuando usted pase circunstancia, vaya a 2 o 3 personas de fe y hágaselo saber. No es que sufra con la aflicción, no. Vaya y busque ayuda, personas de fe, no a cualquiera. Amén. Entonces sigue diciendo: ¿qué va a pasar cuando yo dejo de estar afanoso y busco la presencia de Dios? Dice verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entendimiento tiene que ver con la mentalidad. Todo pensamiento es equivocado. Dice: lo sobrepasa. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, espíritu, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oiga bien, el Padre va a guardar no solamente tu espíritu, sino también tus pensamientos dentro de Cristo, y en Cristo hay seguridad.
hay confianza, hay estabilidad, hay bendición, hay ensanchamiento, hay frescura, hay libertad, hay solución, hay sanidad, hay restauración. En Cristo, en Cristo se encuentra todo lo bueno, agradable y perfecto. Por eso no deje de buscarle con pasión. No es buscarle un día y ya. No, pasión por Cristo. Apasionado por la palabra, por su presencia, por sus principios y por sus enseñanzas.